La lluvia comenzó poco después de la medianoche. No era una tormenta violenta, sino una de esas lluvias persistentes que borran los caminos, apagan los sonidos y hacen que cualquier casa aislada parezca más lejos del mundo. Audrey Hepburn dormía en una habitación del piso superior cuando escuchó 3 golpes en la puerta principal. No fueron golpes desesperados, fueron lentos, medidos, casi educados. Precisamente por eso resultaron inquietantes. Nadie llegaba hasta aquella casa sin avisar, y mucho menos a esa hora. Audrey se puso una bata, bajó las escaleras y encendió la lámpara del recibidor. Cuando abrió la puerta, encontró a Grace Kelly bajo la lluvia. Llevaba un abrigo claro empapado, el cabello pegado a las mejillas y una pequeña maleta de cuero en la mano derecha. No había automóvil en el camino, ni chofer, ni acompañantes. Solo Grace, la maleta y una expresión que Audrey nunca le había visto. No parecía cansancio, parecía la decisión de una persona que ya había destruido su vida en la imaginación y había venido a pedir ayuda para hacerlo realidad. Grace no saludó, miró por encima del hombro, como si temiera que alguien hubiera seguido sus pasos, y pronunció una sola frase. «No le digas a nadie que estoy aquí». Audrey no respondió de inmediato. La dejó entrar, cerró la puerta y tomó la maleta. Pesaba muy poco. Aquello le dijo más que cualquier explicación. Grace no había preparado un viaje, había preparado una huida. En la cocina, Audrey encendió el fuego, puso agua a calentar y dejó una toalla sobre la mesa. Grace permaneció de pie, sin quitarse el abrigo. Sus manos temblaban, pero su voz seguía controlada. Dijo que necesitaba quedarse hasta el amanecer. A las 6:20 salía un tren hacia el norte. Había comprado el billete con otro nombre. Desde allí tomaría un barco y después decidiría dónde empezar de nuevo. No quería llamadas, preguntas ni despedidas. Audrey la observó durante unos segundos y le preguntó qué pensaba abandonar exactamente. Grace respondió que todo. Su casa, sus compromisos, la gente que esperaba cosas de ella, las obligaciones que nunca terminaban y la imagen perfecta que otros habían construido alrededor de su nombre. Audrey sirvió el té y le dijo que una persona podía cansarse de una vida, pero no compraba un billete falso por simple agotamiento. Había otra razón. Grace bajó la mirada hacia la maleta. «Esta vez no quiero explicarlo», dijo. Audrey acercó una silla y respondió con calma. «Entonces esta vez no puedo ayudarte». Grace levantó la cabeza con incredulidad. Había esperado refugio, no resistencia. Le recordó a Audrey que nunca le había pedido nada semejante. Audrey aceptó que era cierto, pero precisamente por eso necesitaba saber de qué estaba huyendo. Podía proteger a una amiga del ruido, de la curiosidad y de una noche difícil. No podía ayudarla a desaparecer sin comprender a quién dejaba atrás ni qué consecuencias tendría. Grace caminó hasta la ventana. Afuera, el jardín era una superficie negra atravesada por la lluvia. Dijo que no había peligro para nadie, que no se trataba de una amenaza ni de un delito. Audrey le preguntó entonces por qué parecía una persona que esperaba una condena. Grace no respondió. Se quitó por fin el abrigo y lo colgó junto al fuego. Al hacerlo, un sobre cayó del bolsillo interior y quedó sobre el suelo. Era grueso, de papel amarillento y llevaba escrito un nombre con tinta azul: Elena Valera. Grace lo recogió demasiado rápido. Audrey no intentó quitárselo. Solo preguntó quién era Elena. Grace sostuvo el sobre contra el pecho y dijo que era alguien a quien no conocía. Audrey miró la fecha del matasellos. La carta había llegado 3 semanas antes. «No conoces a esa mujer», dijo, «pero llevas 3 semanas sin abrir lo que te escribió y esta noche has decidido abandonar tu vida». Grace cerró los ojos. La mentira ya no podía sostenerse. Años antes, explicó finalmente, había participado en una pequeña fundación dedicada a financiar escuelas rurales. Durante una visita a una oficina regional, desapareció una cantidad importante de dinero. Grace había visto al responsable de contabilidad, un hombre llamado Tomás Valera, salir del archivo con un sobre de documentos. Horas después, los administradores descubrieron que faltaban varios comprobantes y que una transferencia había sido desviada.
Grace no había visto a Tomás tomar dinero, alterar libros, ni falsificar una firma. Solo lo había visto salir de una habitación en el momento equivocado. Sin embargo, cuando el presidente de la fundación le preguntó si había notado algo extraño, ella mencionó su nombre. Lo dijo en privado, con dudas, creyendo que los responsables investigarían antes de actuar. No ocurrió así. El presidente necesitaba una explicación rápida porque la prensa comenzaba a preguntar. Presentó a Tomás como principal sospechoso, filtró el testimonio de Grace y utilizó su reputación para hacer que la acusación pareciera indiscutible. Tomás fue despedido. Nadie lo llevó a juicio porque nunca aparecieron pruebas suficientes, pero tampoco fue declarado inocente de manera pública. La ausencia de una condena no reparó nada. En el pueblo, todos recordaban que Grace Kelly había señalado su nombre. Tomás no volvió a encontrar un trabajo estable. Su esposa enfermó. Su hija Elena abandonó sus estudios para mantener la casa. Grace había preguntado alguna vez cómo terminó la investigación, pero los administradores le dijeron que el asunto estaba cerrado. Ella aceptó esa respuesta porque le permitía continuar sin mirar atrás. Audrey preguntó qué decía la carta. Grace apretó el sobre y confesó que no lo sabía. No había sido capaz de abrirlo. Reconoció el apellido, recordó el rostro de Tomás y sintió que todo lo que había mantenido enterrado regresaba de golpe. 2 días después, recibió una segunda comunicación, esta vez de un abogado, informándole que Tomás había muerto. No incluía acusaciones, solo indicaba que Elena deseaba que leyera la carta antes de una reunión pública prevista para la semana siguiente. Grace imaginó que la joven pediría dinero, que la denunciaría o que contaría la historia a los periódicos. Imaginó titulares, fotografías y personas analizando cada palabra que había pronunciado años atrás. Cuanto más pensaba en ello, más convencida estaba de que no podía soportar la caída. Por eso había decidido marcharse antes de que la carta fuera publicada. Audrey no mostró compasión inmediata. Preguntó si Grace creía que abandonar el país cambiaría lo ocurrido. Grace respondió que al menos impediría que la utilizaran en un espectáculo. Audrey tomó el sobre, no para abrirlo, sino para colocarlo en el centro de la mesa. Irte no protegerá a Tomás, dijo. Tampoco protegerá a Elena. Solo protegerá durante unos días la parte de ti que todavía quiere creer que no tuvo elección. Grace se levantó bruscamente. Dijo que nunca había acusado formalmente a aquel hombre, que solo había respondido una pregunta y que fueron otros quienes convirtieron una observación en una condena. Audrey aceptó cada una de esas afirmaciones. No había pruebas de que Grace hubiera deseado destruirlo. No había organizado la filtración ni decidido el despido. Pero sí había visto cómo su nombre era utilizado y no había exigido una rectificación. Cuando preguntó por la investigación, aceptó una respuesta cómoda. Cuando los periódicos insinuaron que Tomás era culpable, no dijo públicamente que ella no había presenciado ningún robo. Su responsabilidad no era la misma que la del presidente de la fundación, pero tampoco era inexistente. Grace permaneció en silencio. Audrey añadió que una persona no quedaba definida únicamente por el error inicial. Quedaba definida por lo que hacía cuando ya no podía fingir que ignoraba sus consecuencias. Grace miró el reloj. Faltaban 5 horas para el tren. Si abro esa carta, dijo, ya no podré decir que no sabía. Audrey respondió, eso es exactamente lo que te asusta, no la carta, la obligación que empieza después de leerla. Durante varios minutos solo se oyó la lluvia contra las ventanas. Grace se sentó, pasó un dedo por el borde del sobre y preguntó si Audrey alguna vez había deseado desaparecer antes de enfrentarse a algo. Audrey dijo que sí. Había sentido vergüenza, miedo y el deseo de posponer conversaciones que podían cambiar la forma en que otros la veían. Pero también había aprendido que la imaginación casi siempre construía un castigo más grande y más confuso que la verdad. La única manera de saber qué podía repararse era mirar el daño directamente. Grace rompió el sobre. Dentro había 6 páginas escritas a mano y una fotografía pequeña. En la imagen aparecía Tomás frente a una escuela, sosteniendo una caja de libros.
Elena había escrito la carta sin insultos. Eso la hizo más difícil de leer. Contaba que su padre había repetido hasta el final que no había robado el dinero. Había conservado copias de los registros que demostraban que la transferencia fue autorizada desde otra oficina, pero nadie quiso revisarlas cuando el caso ya tenía un culpable conveniente. Años después, un antiguo empleado admitió ante Elena que el presidente de la fundación había desviado los fondos para cubrir una deuda personal. El empleado tenía miedo de declarar mientras el presidente seguía vivo. Ahora estaba dispuesto a hacerlo. Elena no pedía dinero. Tampoco exigía una disculpa privada. Pedía que Grace dijera públicamente una frase que nunca había dicho, que jamás vio a Tomás robar, y que su observación fue presentada como una acusación que ella no podía sostener. Grace terminó de leer y dejó las páginas sobre la mesa. La fotografía permaneció en su mano. Tomás no parecía un hombre derrotado. Sonreía frente a la escuela como si todavía creyera que el trabajo tenía sentido. Grace preguntó por qué Elena necesitaba su declaración si ya existía otro testigo. Audrey señaló que la verdad legal y la verdad pública no siempre avanzaban juntas. El antiguo empleado podía demostrar el fraude, pero durante años la gente había recordado sobre todo el nombre de Grace. Su silencio había funcionado como un sello. Una rectificación suya no devolvería el tiempo perdido, pero rompería la versión que todavía perseguía a la familia. Grace dijo que si hablaba destruiría la fundación, afectaría a personas que no participaron y convertiría su propia reputación en objeto de sospecha. Audrey respondió que aquella reputación había sido protegida con el precio de otra. No podía seguir llamándola inocente mientras se negara a pagar el coste de corregirla. Grace se cubrió el rostro con ambas manos. Por primera vez desde que había llegado, dejó de comportarse como alguien que planeaba una fuga y pareció simplemente una mujer cansada frente a una decisión que ya comprendía. A las 2 de la madrugada, Audrey preparó algo de comer. Grace no tocó el plato. Preguntó qué ocurriría si Elena no aceptaba la disculpa. Audrey dijo que pedir perdón no otorgaba derecho a recibirlo. La reparación no podía depender de que la persona dañada ofreciera consuelo. Grace debía decir la verdad porque era verdad, no porque esperara salir de la reunión sintiéndose mejor. Preguntó entonces si debía entregar dinero a Elena. Audrey respondió que podía asumir los gastos legales, restituir oportunidades perdidas o financiar una beca si Elena lo consideraba útil, pero nada de eso debía presentarse como el precio del silencio o del perdón. Primero tenía que reconocer el daño sin negociar. Después debía preguntar qué reparación concreta era posible y aceptar que algunas pérdidas no tenían equivalente. Grace observó de nuevo el billete de tren que llevaba en el bolso. Durante 3 semanas había pensado que su única elección era quedarse y ser destruida o marcharse y conservar algo de sí misma. Audrey le mostró una tercera opción: quedarse, decir la verdad y permitir que la imagen falsa se destruyera en lugar de destruir su vida completa. A las 3, la lluvia comenzó a disminuir. Grace pidió un teléfono. Audrey lo colocó sobre la mesa, pero no marcó por ella. Grace llamó al abogado de Elena. La voz del hombre sonó sorprendida y somnolienta. Grace se identificó y dijo que había leído la carta. Preguntó dónde vivía Elena y si aceptaría verla esa misma mañana. El abogado respondió que Elena estaba en San Aurelio, un pequeño pueblo a 3 horas de distancia, y que la reunión pública sería a las 11 en el ayuntamiento. Grace quiso posponerla. La palabra salió de su boca por costumbre, pero se detuvo antes de completar la frase. Miró a Audrey y corrigió. Asistiría. También pidió que se invitara al antiguo empleado y a todos los miembros actuales de la fundación. No quería una conversación secreta. Quería que el mismo espacio que había sostenido la acusación escuchara la corrección. El abogado guardó silencio unos segundos y luego dijo que informaría a Elena. Antes de colgar, advirtió que ella no estaba interesada en proteger la imagen de Grace. No debería estarlo, respondió Grace. Fue la primera frase de toda la noche que no contenía una defensa. A las 4:30 prepararon el automóvil. Grace abrió la maleta. Dentro había 2 vestidos, un neceser,
varios sobres con dinero y un pañuelo. Nada que pudiera sostener una vida nueva. Audrey sacó las prendas y las dejó sobre una silla. Guardó en su lugar la carta, la fotografía, el billete de tren y una carpeta vacía para los documentos que recibirían. Grace preguntó por qué llevaba el billete. Audrey dijo que no debía romperlo todavía. Necesitaba mirar esa salida después de enfrentarse a Elena y decidir conscientemente que ya no la quería. Si lo destruía antes, podía convertir el gesto en una promesa teatral. Grace debía llegar hasta el final. Salieron poco antes del amanecer. El camino estaba cubierto de niebla. Durante la primera hora, apenas hablaron. Grace observaba los campos y trataba de recordar detalles del día en que había mencionado el nombre de Tomás. Recordó que él había regresado al archivo para buscar recibos. Recordó que parecía nervioso, pero cualquiera podía parecerlo cuando faltaba dinero. Recordó sobre todo la reunión posterior. El presidente había dicho que necesitaban proteger la fundación. Había utilizado palabras como confianza, prestigio y responsabilidad. Grace comprendió ahora que no hablaba de proteger a las escuelas, hablaba de protegerse a sí mismo. Cuando llegaron a San Aurelio, las tiendas apenas comenzaban a abrir. El pueblo no era miserable ni dramático. Esa normalidad hizo que Grace sintiera más vergüenza. Durante años había pensado en Tomás como en una historia lejana, encerrada en una oficina y varios recortes de prensa. Allí había calles, vecinos y una escuela real que conocía su nombre. El ayuntamiento era un edificio pequeño de piedra. Elena esperaba en la entrada junto a su abogado. Tenía 30 y tantos años, el cabello recogido y una carpeta bajo el brazo. No se acercó a saludar. Miró a Grace y después a Audrey. La carta era para ella, dijo. Audrey respondió que lo sabía y que solo había venido porque Grace le había pedido que condujera. Elena abrió la puerta y las condujo a una sala lateral. Sobre una mesa había libros de contabilidad, copias de transferencias y declaraciones firmadas. El antiguo empleado, Julián Ferre, esperaba junto a la ventana. Parecía mucho mayor de lo que Grace recordaba. Cuando la vio, bajó la mirada. Elena no ofreció café ni cortesías. Preguntó a Grace si había visto a su padre robar. Grace respondió que no. Preguntó si lo había visto alterar cuentas. No. Si Tomás le había confesado algo. No. Si existía alguna razón objetiva para señalarlo aparte de haberlo visto salir del archivo. Grace volvió a responder que no. Elena abrió una carpeta y mostró el recorte de un periódico. El titular decía que una figura internacional había observado movimientos sospechosos del contador poco antes de descubrirse el fraude. La frase convertía una coincidencia en una prueba. Grace dijo que nunca había utilizado esas palabras. Elena respondió que tampoco las había negado. Después colocó sobre la mesa una carta escrita por Tomás 2 años antes de morir. En ella pedía a la fundación que revisara la autorización bancaria. Nunca recibió respuesta. Elena no lloraba ni levantaba la voz. La precisión de sus preguntas impedía que Grace escapara hacia la emoción. No quería verla sufrir, quería establecer los hechos. Grace explicó cómo había ocurrido la conversación, quién le preguntó y qué dijo exactamente. Reconoció que sospechó de Tomás durante unas horas, pero que después no encontró ninguna información que confirmara la sospecha. Admitió que supo del despido y que permitió que los administradores le aseguraran que existían pruebas confidenciales. No pidió verlas, no habló con Tomás, no corrigió la prensa. Elena preguntó por qué. Grace podría haber mencionado a sus asesores, las obligaciones de aquella época o la confianza que depositaba en el presidente. En cambio, respondió con la única frase honesta, porque corregirlo habría sido incómodo y yo preferí creer que otros sabían más que yo. Elena cerró la carpeta. Dijo que aquella comodidad había costado a su padre el trabajo, la salud y la posibilidad de despedirse de su vida con el nombre limpio. Grace no intentó defenderse. Dijo que lo comprendía. Elena respondió que no podía comprenderlo por completo porque nunca había visto a su padre volver de una entrevista sabiendo que la empresa ya había leído el recorte.
Nunca lo había escuchado pedir disculpas a su familia por un delito que no cometió. Nunca había abandonado la universidad para pagar medicamentos. Grace aceptó también eso. Julián habló entonces. Había trabajado directamente con el presidente de la fundación. La transferencia fue ordenada para cubrir una deuda de una empresa privada. Tomás descubrió irregularidades y copió documentos. Por eso estaba en el archivo. El presidente supo que Grace lo había visto salir y utilizó ese detalle para anticiparse. Si Tomás denunciaba el fraude, parecería un culpable intentando vengarse. Julián había destruido una copia por miedo a perder su empleo, pero conservó otra. Durante años, guardó silencio. Tras la muerte del presidente, decidió entregarla a Elena. Grace preguntó por qué no habló antes. Julián respondió: por la misma razón que usted, porque decir la verdad me costaba algo. Aquella frase eliminó la última distancia moral que Grace intentaba mantener. Él había callado para proteger su trabajo. Ella había callado para proteger su reputación. Las consecuencias no eran idénticas, pero el mecanismo sí. Ambos habían permitido que Tomás soportara el precio de su seguridad. A las 11, la sala principal del ayuntamiento estaba llena. Habían acudido periodistas locales, antiguos trabajadores de la fundación, vecinos y miembros del consejo. En la primera fila había una silla vacía con la fotografía de Tomás. Grace permaneció de pie detrás de una cortina lateral. Escuchó murmullos, el movimiento de las cámaras y el golpe de varias carpetas sobre las mesas. Durante un instante pensó en la estación. El tren ya había salido. Aunque corriera, no podía alcanzarlo. Sintió alivio y miedo al mismo tiempo. Audrey se acercó y le preguntó si quería que leyera una declaración preparada. Grace negó con la cabeza. No había preparado ninguna. Audrey le recordó que no debía contar una historia sobre su sufrimiento. Aquella reunión no existía para explicar por qué había tenido miedo. Existía para corregir lo que había permitido que otros creyeran sobre Tomás. El alcalde abrió la sesión. Elena presentó los documentos y Julián describió el fraude. Después llamaron a Grace. Ella caminó hasta el centro de la sala. Los flashes comenzaron antes de que hablara. Esperó a que terminaran. Dijo su nombre, la función que había ocupado en la fundación y la fecha aproximada de los hechos. Luego pronunció la frase que Elena había pedido. Nunca vi a Tomás Valera robar dinero, alterar documentos ni cometer delito alguno. Explicó que lo vio salir del archivo y que esa observación fue convertida en una acusación que ella no podía sostener. Confirmó que jamás recibió pruebas contra él. Reconoció que, cuando los periódicos utilizaron su reputación para reforzar la sospecha, no los corrigió. Mi silencio ayudó a que una mentira pareciera una verdad, dijo. No fui la autora del fraude ni de la campaña contra él, pero fui responsable de no retirar públicamente un apoyo que nunca debí permitir que se asociara a mi nombre. Después pidió que la declaración completa quedara registrada y distribuida a los mismos medios que habían publicado la historia original. Un miembro de la fundación intentó interrumpir. Dijo que la institución financiaba escuelas y que reabrir el caso podía poner en peligro proyectos actuales. Grace lo miró y respondió que una organización dedicada a la educación no podía sostenerse sobre la destrucción deliberada de un hombre inocente. Si la institución necesitaba una mentira para sobrevivir, no merecía sobrevivir de esa manera. Otro miembro preguntó si Grace estaba aceptando responsabilidad legal. Ella dijo que aceptaría la revisión que correspondiera y entregaría todos sus archivos personales. No intentaría utilizar acuerdos privados para impedir la publicación. Un periodista preguntó si Elena la había amenazado. Grace respondió que no. Elena le había dado una oportunidad que ella misma había evitado durante años. Decir la verdad con el mismo alcance con que se había difundido la sospecha. La reunión duró casi 3 horas. Los documentos demostraron que Tomás había intentado proteger los fondos, no robarlos. El Consejo votó la creación de una comisión independiente y suspendió a 2 administradores que habían ocultado archivos después de la muerte del presidente. El alcalde anunció que el registro municipal sería corregido y que la acusación informal contra Tomás quedaría retirada. La fundación aceptó publicar una disculpa oficial.
Ninguna de esas decisiones devolvía los años perdidos, pero establecía un resultado concreto. Tomás Valera era reconocido públicamente como inocente y como la persona que había descubierto el fraude. Su nombre dejaba de aparecer asociado al robo y pasaba a figurar en el informe final como denunciante. Cuando la sala quedó casi vacía, Grace se acercó a Elena. No pidió perdón de inmediato. Primero le entregó una copia firmada de su declaración y una autorización para que utilizara su nombre en cualquier procedimiento de rectificación. Después, dijo que cubriría los gastos legales de la familia sin imponer condiciones. También ofreció crear, bajo control de un comité elegido por Elena y sin llevar el nombre de Grace, un fondo para restaurar la biblioteca escolar que Tomás había ayudado a construir. Elena escuchó y respondió que estudiaría las propuestas con su abogado. Grace dijo entonces que lo sentía. No añadió pero, no explicó sus intenciones ni pidió que Elena reconociera su valentía por haber acudido. Elena contestó que no podía perdonarla aquel día. Tal vez nunca pudiera hacerlo del modo que Grace esperaba. Sin embargo, aceptaba que hubiera dicho la verdad y que gracias a esa declaración, su padre sería recordado de otra manera. Grace inclinó la cabeza. Eso es suficiente, respondió. Y por primera vez entendió que realmente debía hacerlo. Antes de marcharse, Elena llevó a ambas mujeres hasta la escuela de la fotografía. Era un edificio modesto con paredes blancas y ventanas verdes. Tomás había reparado el techo durante varios veranos y reunido libros usados para crear una pequeña biblioteca. Después de la acusación, su nombre fue retirado de una placa de agradecimiento. El director actual había conservado la placa en un almacén porque nunca estuvo seguro de que la historia fuera justa. Aquella tarde la colocaron de nuevo junto a la entrada. No hubo ceremonia, solo 4 personas, una escalera y 2 tornillos nuevos. Elena limpió con la manga el polvo de las letras. Grace permaneció a varios pasos de distancia. No tocó la placa ni pidió una fotografía. Comprendía que el momento pertenecía a la familia. Audrey la observó y supo que la noche anterior había terminado por fin. Grace ya no estaba intentando salvar la imagen de una mujer perfecta. Estaba aceptando ser una mujer que había fallado y que debía trabajar para reparar lo posible. Regresaron a la casa al anochecer. La lluvia había desaparecido. Sobre la mesa de la cocina seguían las tazas, el plato intacto y el lugar vacío donde había estado la carta. Grace abrió la maleta y encontró el billete de tren. La salida había ocurrido sin ella. Lo sostuvo entre los dedos y dijo que durante semanas creyó que marcharse sería un acto de libertad. Audrey preguntó qué pensaba ahora. Grace respondió que habría sido otra forma de obedecer al miedo. Rompió el billete en 4 partes y los dejó en la papelera. Después guardó la declaración del ayuntamiento en el mismo bolsillo donde había escondido la carta. Ya no necesitaba ocultarla. 3 meses después, la comisión emitió su resolución. El antiguo presidente había desviado los fondos con ayuda de 2 administradores, y Tomás había reunido pruebas para denunciarlo. La acusación contra él fue retirada de todos los archivos. La familia recibió la indemnización correspondiente y la fundación reformó sus procedimientos. Elena aceptó que una nueva biblioteca escolar llevara el nombre de su padre. No era el precio de su perdón, sino el reconocimiento público de una deuda concreta. Grace asistió a la reapertura de la biblioteca, pero se sentó en la última fila junto a Audrey. Elena habló de su padre y el director leyó la resolución que limpiaba su nombre. Al terminar, Elena miró a Grace e inclinó la cabeza. Grace respondió del mismo modo. No era una reconciliación sentimental, sino la confirmación de que la reparación posible había sido completada. La mentira estaba retirada, los responsables identificados, y Tomás sería recordado por haber defendido la verdad. De camino a casa, Grace preguntó a Audrey por qué había sido tan dura aquella noche. Audrey respondió que no había intentado castigarla. Había intentado impedir que confundiera consuelo con amistad. Una amiga podía cerrar las cortinas, negar llamadas y ayudar a tomar un tren. Era más difícil sentarse frente a una persona asustada y decirle que su plan era cobarde. Pero proteger a alguien de toda consecuencia no siempre era amor.
A veces era colaborar con la parte de esa persona que deseaba seguir siendo irresponsable. Grace admitió que, si Audrey hubiera aceptado esconderla, habría partido. Tal vez habría leído la carta en otro país, demasiado tarde para la reunión, y habría pasado el resto de su vida explicándose que ya no podía hacer nada. Audrey dijo que esa era la mentira favorita del miedo: esperar hasta que la reparación resultara imposible y después llamar destino a la propia demora. La pregunta que había llevado a Grace hasta la puerta de Audrey quedó respondida sin ambigüedad. Grace no necesitaba escapar de su vida, necesitaba enfrentarse a una culpa que todavía contenía una posibilidad de reparación. Huir habría protegido temporalmente su reputación, pero habría condenado el nombre de Tomás a permanecer unido a un delito que no cometió. Al quedarse, declarar y aceptar las consecuencias, no borró el daño, pero logró resultados reales. El fraude fue demostrado, los responsables fueron identificados. El nombre de Tomás quedó limpio. Elena recibió una restitución legal. La biblioteca recuperó la placa y la fundación fue reformada. Ninguna parte esencial quedó pendiente. La lección fue definitiva. Un error puede comenzar sin intención de destruir, pero el silencio posterior también es una decisión. La reputación no vale más que el nombre de una persona inocente. Pedir perdón no obliga a la víctima a perdonar, y reparar no significa comprar tranquilidad, sino devolver aquello que todavía puede devolverse: la verdad, el reconocimiento, los recursos perdidos y la responsabilidad pública. Grace no pudo devolverle a Tomás los años ni la vida. Sí pudo impedir que muriera para la historia como un ladrón. Eso hizo. Por eso no tomó el tren. Por eso volvió a casa. Y por eso, cuando rompió el billete, no estaba renunciando a la libertad, estaba renunciando a la huida. La historia terminó con una respuesta clara. Grace Kelly no debía abandonar su vida, debía asumir la verdad, limpiar el nombre de Tomás y aceptar el precio de haber callado. Lo hizo. El daño irreversible permaneció, pero la mentira dejó de gobernar el futuro. Aquella noche no terminó con una desaparición, terminó con una reparación completa de todo lo que aún era posible reparar.